Queridos amigos, qué gusto, nos encontramos de nuevo para charlar sobre los eventos que se van moviendo en el mundo y poder tener una mirada desde la astrología, desde sus símbolos y una guía también, aprovechando pues este conocimiento tan maravilloso para poder leer esos contextos, situaciones, personajes y demás que siempre están sincronizados también con lo que va pasando en el cielo. Sigrid, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Hola Augusto, ¿cómo estás? Hoy con mucha curiosidad de este evento que vamos a tocar, las elecciones en Venezuela. Queremos echar esta mirada desde el cielo. Vamos a hacer un análisis a nivel de ciclos planetarios. No somos expertos en mundana, pero somos ávidos de conocimiento y estudiamos mucho. Y nos parece interesante como estos ciclos planetarios, pues como que nos van hablando una historia de cosas que se abren y se cierran. Nuevamente, la historia, sus pormenores, lo que surgió, el cómo, las características de un país, digamos que se contrastan con el conocimiento. Nosotros lo vamos a mirar muy esquemáticamente, pero sí nos parece que hay unas coincidencias que vale la pena resaltar aquí y que tal vez a muchos les resuene y sea como también una mirada a lo que pueda llegar a pasar en un futuro, sin llegar a ser predictivo. Totalmente de acuerdo contigo, qué chévere. Pues bueno, comencemos entonces haciendo un rápido análisis, un rápido esquema de la carta natal de Venezuela como país. Venezuela es un país que tiene Sol en Cáncer. Esta es la carta en donde está la Declaración de Independencia, donde se firma y se alza la Declaración de Independencia, donde el Sol está en el grado 12 de Cáncer, un país canceriano, en el área número 9 muy cerca al medio cielo, un ascendente en el signo de Libra, donde buscamos, ¿no?, la justicia, los equilibrios, el balance, el encuentro con el otro, como camino también, y una luna en Capricornio, una luna que tiende a considerarse pues como una luna en exilio, ¿no? Una luna que no está cómoda en ese signo y que representa también el pueblo, las necesidades del pueblo, de las masas. Interesante esto. ¿Qué opinas tú de esa configuración básica entre Cáncer, Libra y Capricornio? Es interesante ver la figura de aspectos. Tenemos un gran triángulo de agua que se compone desde esa figura que en Astro Mundial es también los dirigentes, ¿no? Ese sol representa a los dirigentes de un país y está unido a dos arquetipos transpersonales. Es decir, es como si la guía de ese país sucediera a través de grandes impulsos hacia un mundo mejor, hacia también la regeneración en las condiciones que a veces no son tan positivas para sus pueblos. Hay otra configuración que me parece súper importante y es precisamente estos dos triángulos tan dinámicos compuestos en el eje 3-9 y en el eje 6-12, ¿no? Entonces nos habla también como unas casas que son cadentes, que son de procesos de adaptación y sin embargo hay una exigencia energética de un trabajo, de un despliegue energético que es como nos toca ir adaptándonos. Si no miramos no más desde el punto de vista de la casa 9 que podría ser una casa no tan oscura porque pues está antecediendo al medio cielo muy cerca del medio cielo, pues vemos esta dualidad, esta necesidad de estar planteando distintos caminos, ¿no? Caminos que nos hablan de una filosofía del pueblo, de una manera de ver la vida, entonces es bien interesante. Es muy interesante, ¿no? También saber que es un país que tiene oposición natal entre Júpiter y Saturno, ¿no? Como un constante apertura, cierre o una reacomodación, expansión, contracción que está constantemente allí. Bueno, esto como para presentarlo en términos muy generales porque en realidad nos queremos centrar en
las elecciones del domingo, el domingo 28 tenemos las elecciones en Venezuela y mirar los tránsitos y qué activaciones, por supuesto, están haciendo con la carta natal, ¿no? Entonces, en principio nos llama la atención como tres puntos básicos. El primero, y muy evidente, la retrogradación de Saturno en el signo de Piscis en el área número 6 de la carta natal de Venezuela en conjunción con Plutón. Es un Saturno que está haciendo un proceso, ya había pasado por ahí, ¿no? Con anterioridad, pero ahora está en un proceso de retrogradación y va a volver a activar este punto. O sea, recordemos que cuando los planetas retrogradan y nos activan o nos tocan planetas en nuestra carta, o los puntos matemáticos, digamos, cuando estamos hablando de una carta personal, pues ¿qué sucede? Que ese tema está en un proceso de revisión y que cuando el planeta salga de su fase retrógrada, se ponga estacionario y luego salga directo y vuelva a tocar ese punto matemático o ese planeta, pues va a volver a traer ese aprendizaje sobre la mesa, solo que mientras está retrogradando es un proceso como más introspectivo, reflexivo, como donde yo empiezo a observar un poco con mayor sigilo, con cautela, y voy armando como esas fichas de rompecabezas. Cuando va directo, tomo una acción más concreta, ¿sí? Y libero esa energía de ese aprendizaje. Entonces me llama mucho la atención que Saturno esté retrogradando justo partir grado 18 con Plutón y activando desde este lugar de retrogradación y de conjunción con Plutón todo lo que se encuentra acá con Júpiter, con Venus, más adelante con Mercurio, pero activa básicamente esa cuadratura Saturno-Júpiter y por ende, acá no la dibuja, pero en realidad viene activando también una cuadratura con Saturno natal. Entonces se cierra toda una T cuadrada, ¿no? Que involucra a los cronocratores y a mí me encanta siempre que tú hablas de los cronocratores porque me gusta mucho cómo nos explicas la forma en que Saturno y Júpiter se mueven. Así que nada, te cedo la pelota. Andino. Sí, fíjate que los cronocratores, ¿qué son, no? Son unos planetas sociales que bajan la información de los transpersonales, de, digamos, de el desarrollo o el destino de evolución de un evento, de un país, de una persona, en un país en especialmente, y lo convierte en un sistema de creencias, en unas reglas, en unas leyes, ¿no? Son planetas sociales precisamente porque lo que hacen es organizar a nivel mental, a nivel filosófico, a nivel organizacional y determinan qué se hace en este país, qué no se hace, en qué creemos, por qué creemos en esto, qué no creemos en esto. Es una cuadratura que, como dices tú, activa este eje muy poderosamente, cuadrando y digo, haciendo conjunción con de Saturno con Plutón. Quisiera agregar que Saturno lo que va tocando en su camino es como poniéndole límites, generándole restricciones, mostrándole la realidad tal cual es, obligando al planeta a adultarse. Estamos hablando de la casa 6 en donde tenemos las agremiaciones, los trabajadores, en donde está la fuerza productiva de un país, en donde Trabajadores de la salud. hemos los temas de salud, las dificultades, ¿no? Entonces, Saturno cuando nos muestra las dificultades, lo que nos obliga es a un proceso de resiliencia. Y verdaderamente, pues Plutón tiene ese poder justo en ese lado, pero tal vez en estos momentos, cuando se para allí Saturno, lo que nos muestra es como ese golpe de realidad. Mire en lo que se ha convertido este poder que usted tenía, mire cómo se ha mal usado porque de todas maneras Saturno nos obliga a pensar como un adulto y un adulto no es quejetas, no, tiene que hacerlo verdaderamente. Entonces, me parece bien interesante este punto y esto, mirada sobre los cronocratores de Venezuela, que lo que nos están hablando también es unos ajustes
muy fuertes. Hacer Saturno cuadratura de apertura con su Saturno natal nos muestra una necesidad de ajustar la realidad de un país, de cómo tiene que mostrarse, o sea, qué es lo que necesita ir gestionando verdaderamente para poder salir adelante. Y cuando lo hace con Júpiter, está diciendo, bueno, este ciclo que además vamos a ver ahorita cómo Júpiter está a punto de tener su retorno jupiteriano en el país, pues ese Júpiter está obligado también a ajustarse y revisar cuál es ese proceso de expansión que puede llegar a tener. Totalmente. Me parece muy interesante también entender que Saturno retrógrado con Plutón, pues nos puede estar también llamando a un proceso de lo que decíamos, reflexión, un proceso de interiorización de ciertas estructuras, ¿no? Que necesitan transformarse y que de pronto están recogiéndose, replegándose para no hacer necesariamente ese proceso de transformación a lo plutoniano también, que es un proceso de transformación radical, contundente, directo. Cuando tú y yo preparábamos este video, charlábamos de, pues, de la triple conjunción Saturno, Saturno-Júpiter, Plutón que tuvimos en Capricornio, cómo puso en crisis muchas de las instituciones políticas, económicas y cambió en cierta medida nuestras dinámicas, que fue el tema pues de la pandemia y todo lo que eso todavía vemos que está moviendo, ¿no? Entonces digamos que acá estos tres ingredientes, Saturno, Plutón y Júpiter, están involucrados de una manera diferente, pero está llamando a una renovación también como estructural, ¿no? Una renovación que, digamos que para el momento de las elecciones, siento y percibo que se está generando como una, como que se está incubando, pero recordemos que Saturno va hacia atrás y luego como un péndulo va hacia adelante. Y eso será en el 2025. Tú hablabas de el retorno jupiteriano, ¿cierto? Que curiosamente se va a dar enmarcado en esta misma cuadratura que estamos viendo acá, solo que con Saturno directo. O sea, que Saturno como que sale de, uy, pero espere, yo estaba como recogiendo datos, recogiendo información, mirando lo que estaba pasando por aquí, por allá, pero cuando estoy directo ya estoy totalmente lúcido, ¿no? No estoy como más lento, sino que uf, voy con toda. Y en ese momento va a ser. Entonces, tenemos dos fechas importantes. El 6 de febrero, conjunción exacta del 2025, conjunción exacta de Saturno-Plutón nuevamente. O sea que esto que viene generándose, como tú decías, con los gremios, con los sindicatos, con las agrupaciones que de pronto, pienso, intuyo yo también, apoyaban mucho la causa chavista, el gobierno de Maduro hasta cierto punto, ahora está como, espérate que ya no sé si sí, si no, porque es que la realidad, como tú dices, me está mostrando otra cosa, ¿no? Donde hay carencias en temas de salud, de higiene, en temas cotidianos, ¿no? Entonces como que me retraigo, lo pienso, no sé qué, y allí esta fecha puede ser un momento de liberación también. De esto, 6 de febrero, tenemos entonces conjunción Saturno-Plutón y 24 de marzo, relativamente seguido, tenemos el retorno jupiteriano. ¿Mm? Entonces, del Importantísimo esas dos 2025. fechas, como dices tú, es muy posible que en estas elecciones como tal no sintamos que se están gestando los cambios o no veamos el resultado de esta gestación, pero sí es muy posible que a comienzos del próximo año sí se vean los resultados. Queremos echar un poquito para atrás mirando unos temas importantes. Primero, Maduro entra al gobierno 12 años antes, en el 2013. Es decir, él entra al gobierno con el ciclo jupiteriano, iniciando un ciclo jupiteriano. Definitivamente se está terminando ese ciclo y se abre uno nuevo. Lo que cada quien quiera entender de eso, pero creo que hay esperanzas en términos de que aquí se cierra algo importante. Si nos devolvemos un poquito más, estuvimos mirando que Chávez inició su proceso en el 1999. Cuando nosotros nos devolvimos en las fechas, nos encontramos a un Plutón, que en estos momentos está siendo involucrado, confrontado.
en oposición partir con el Sol. Allí se abren unos dos primeros años. Júpiter estaba iniciando en Tauro, si no estoy mal, hace su recorrido un año por Tauro y inicia un proceso de pasar por Géminis y en el 2000, recuérdame, en el 2001, 2001, ajá, en el 2001. 2001, en el inicio de su segundo mandato, tiene un retorno jupiteriano y allí se queda en dos periodos, pero se queda 12 años más. Entonces, pues están involucrados nuevamente los mismos ingredientes. Este ciclo jupiteriano me parece que tiene mucho que ver con el país y bueno, digamos que esto puede generar grandes cambios y creo que es algo que el pueblo está esperando también. Totalmente de acuerdo contigo. Para finalizar, me llama mucho la atención que la conjunción Marte-Urano, que es una conjunción que tuvimos recientemente, ¿sí? Se activó en el grado 26 de Tauro, pero mira cómo bajo estas elecciones, aunque Marte ya se encuentra en Géminis y se va a juntar también a todo este tema en algún momento, este Urano le viene haciendo una oposición a el Marte natal, un Marte en Escorpión, y está activando ese eje casa 2 casa 8, ¿sí? Que la casa 2 representa en un país, digamos, la economía, cómo se producen ciertos bienes y servicios, ¿sí? Cómo fluye la moneda, la parte financiera. Y la casa 8 representa ya temas de impuestos, contribuciones, ¿sí? Temas que digamos que nutren también esa parte económica, pero es donde se aporta y se da también para que el país se mueva. ¿Qué dices tú de ese Urano-Marte? Ese Urano-Marte, lo interesante es que en la carta están en la casa 2, es decir, la promesa está en la capacidad y la fuerza laboral, en la originalidad, en esta manera de pensar hacia adelante. Em, También como es en Escorpio, puede estar hablándonos precisamente de esos temas subterráneos, del petróleo, ¿no? De tomar la delantera, de usar los recursos para esa extracción y como eso nos le genera al pueblo venezolano mucha riqueza. Cuando se paran los dos enfrente, hay una revaluación. Mire todo esto que nosotros teníamos a nuestro favor en dónde, en qué lado de la cancha está jugando, ¿no? Hay una mirada y puede el pueblo estar sintiendo precisamente los impuestos, las reglamentaciones, la casa de las pérdidas, porque pues yo gano en la 8 en la 2 y cuando tengo que entregar los recursos, a menos que estén muy bien invertidos, la sensación del pago de impuestos es me quitan. Entonces allí hay unos movimientos bastante fuertes que están representados por ese Marte-Urano. Y eso me parece que es sumamente importante porque hay como una mirada, una confrontación, una obligatoriamente ver confrontado en dónde quedó nuestra promesa natal. Absolutamente. Y Urano de todas maneras puede representar un impulso revolucionario, unos temas también de ciertos colectivos o grupos que con determinadas ideologías pues vienen a ser también un tema de confrontación y a mover el escenario colectivo, porque justamente eso es, ¿no? Entonces yo siento que a partir de ese tema de revaluación de recursos, igual Urano es de tránsito lento, Venezuela ya tuvo posición Urano-Urano, ha venido como moviendo esto y poniéndolo también en el centro del escenario, el tema de, y los recursos, ¿no? Porque entonces el Estado los maneja, los gobierna, pero entonces lo que me da es muy poco, hay limitaciones, me siento pues muy limitado en mi libertad, ¿no? O algo muy uraniano. Entonces es interesante todo este movimiento. Vamos a ver desde nuestra perspectiva, decimos en síntesis, se va a abrir un ciclo jupiteriano diferente tal vez a los ciclos jupiterianos anteriores porque Saturno no necesariamente está ubicado hace 12 años en esta misma coordenada.
en el que va a estar. Es un ciclo que se abre con una fuerte incidencia de un Saturno directo y Plutón. O sea, siento yo que viene a transformar también ciertas ideologías, el sistema político, las estructuras, desde lo muy cotidiano, ¿sí? Y que esto pues lo vamos a ver más que todo reflejado en el 2025. O sea que es algo que todavía no está del todo dicho, ¿sí? Pero sí puede significar también temas represivos. Recordemos que Saturno está retrógrado, ¿sí? Sobre Plutón, sigilosos, callados, pero como temas de represión hay que ver qué pasa con este Saturno directo. Entonces siento que dejamos como acá una pregunta interesante y pues seguir observando también cómo se mueven estos ciclos que son bien, bien complejos, ¿no? Sí, yo creo que los ciclos planetarios nos hablan precisamente de cómo se inicia, se madura, se ajusta, cómo termina un ciclo y pues bueno, dentro de las expectativas de un país, pues es un momento en donde se puede abrir. Júpiter de todas maneras representa nuestra esperanza, ¿no? La esperanza, la fe en que haya caminos que se abren, a pesar de que está en detrimento en Géminis está tocando el Júpiter natal, ¿no? Y la manera de crecer puede ser a través de las comunicaciones, del extranjero, de tener conversaciones, de buscar caminos alternos que presenten una opción para Venezuela. Y ojalá sea así para este hermano país. Bueno, muy interesante podernos encontrar y poder de nuevo compartir un poquito de esta información a propósito de estas elecciones que tienen también en vilo justo junto con las de Estados Unidos, que también vamos a hacer un videíto analizando por ahí, porque está moviéndose ese escenario político muy en torno a estos movimientos de los transpersonales, de Saturno retrógrado, muy, muy interesante. Entonces, bueno, recuerden suscribirse a nuestro canal, estar pendientes de los contenidos que tenemos en Instagram y que tenemos en los canales y seguirnos, por supuesto, dejarnos sus comentarios. Todo es muy bienvenido. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos.